tal? Muy buenas tardes. Este es Diálogos desde Nuestro Sur. Mi nombre es Catherine Izaguirre y el día de hoy, en el marco del 1 de Mayo, vamos a discutir la agenda fundamental, estructural, vinculada al mundo del trabajo en nuestro país. Como cada 1 de Mayo sabemos, se conmemora la lucha de los trabajadores por garantizar derechos y hoy lo hacemos en un contexto además muy particular en el marco de múltiples crisis globales, económicas y políticas en el Perú también. Nos acompañan el día de hoy invitados especiales. Primero nos acompaña Carlos Mejía. Él es sociólogo, además magíster en relaciones laborales, docente universitario y miembro de la Comuna. Además, nos acompaña también Walter Díaz, dirigente sindical, fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telefónica del Perú y forma parte de la coordinadora sindical de Telefónica. Nos van a acompañar el día de hoy para poder discutir esos temas vinculados también a la agenda peruana, pero también desde una perspectiva global y constituyente. En ese sentido, yo quería iniciar este bloque, ¿no? Comentando que este 1 de Mayo es particular por múltiples razones. La primera es porque han pasado ya cerca de 30 años de la vigencia de la Constitución de 1993, una constitución que nuestros invitados coincidirán en que cambió la perspectiva, el paradigma, no solamente introduciendo esa perspectiva neoliberal en distintas dimensiones de nuestra vida, sino también desde una perspectiva laboral, flexibilizando, permitiendo despidos arbitrarios en el marco de los derechos laborales en nuestro país, ¿no? En ese sentido, al haber cumplido ya 30 años de la Constitución, no solamente se suma eso, sino también otro factor, ¿no? Que el Perú aún vive las secuelas de la crisis económica iniciada por el COVID-19, con un incremento del costo de vida en general para todos los peruanos y una situación de ingresos laborales que persisten por debajo de los niveles prepandemia. Y finalmente una crisis política que nos desanima a todos, en la cual no seguimos encontrando hasta ahora salidas a esta situación. En esa lógica yo quería preguntarle a nuestros invitados, primero a Carlos, ¿cuáles son los principales problemas que tú identificas respecto al mercado laboral en el Perú este 2024? Bien, en primer lugar, muchas gracias por la cordial invitación a Nuestro Sur. Sí, efectivamente, estamos en un periodo de cambios muy acelerados. Como tú has señalado, la Constitución del 93 supuso la conformación de un nuevo sistema de relaciones laborales, de un cambio en la relación que tenía el Estado con el mundo del trabajo, tanto con los trabajadores organizados como con los empresarios. Y a partir de allí, entonces, lo que tenemos ha sido un largo proceso de precarización del empleo. Un proceso de precarización continuo que ha tenido algunos altibajos, pero que en sentido general no ha variado tanto desde la política laboral de los distintos gobiernos durante el fujimorismo y desde el presente siglo. En verdad no han habido cambios sustantivos, hay una especie de inercia institucional desde el Ministerio de Trabajo, salvo con algunas excepciones muy puntuales. Y todo esto lo que nos ha dado son varios problemas estructurales. Uno primero es la precariedad laboral. El mercado laboral es un mercado con una situación muy difícil para los trabajadores. Tenemos trabajadores, un alto número de contratos temporales, ¿no? Lo cual supone un menor ejercicio de derechos, en tanto el contrato temporal incluye pues la fecha de despido, ¿no? Te contrato por 3 meses, entonces tú ya sabes cuándo te vas a quedar sin trabajo y tienes la secreta esperanza de que, entre comillas, portándote bien, vas a renovar tu contrato. Y esta suerte de chantaje permanente inhibe a muchos trabajadores a organizarse o a reclamar o exigir mejores condiciones. Para no hablar de el muy amplio sector de trabajadores asalariados que labora sin contrato laboral, ya ni siquiera sin contrato laboral, en donde podemos encontrar a muchos trabajadores y trabajadoras migrantes
y también en empleos y actividades de baja calificación. Otro de los problemas que tenemos es ya en el sector de trabajadores con contratos y con algún tipo de estabilidad laboral, es la limitada defensa que tiene el Estado de los derechos laborales. Como señalé, en este modelo de relaciones laborales que tenemos, el Estado tiene un papel mínimo, casi de una especie de observador sin mucha iniciativa para garantizar el ejercicio de los derechos laborales. De esta manera, entonces, hay normas que pueden estar escritas en el papel, pero que en la práctica no se cumplen. Esto es mucho más grave cuando hablamos de la libertad sindical. Entonces, hace unas semanas hemos visto cómo se ha despedido a toda una junta directiva en un canal de televisión y eso, el Estado tiene mínimas herramientas para fiscalizar y mucho menos para remediar esa violación a la libertad sindical. Es una noticia porque ocurre en un medio que todos conocemos, pero para los que trabajamos en el mundo laboral y conocemos la realidad de los sindicatos, sabemos que es algo recurrente. En el Perú se despiden dirigentes sindicales cotidianamente a vista y paciencia del Estado. Entonces, luego tenemos algunos otros problemas más estructurales y de fondo, como la brecha salarial que afecta a las mujeres, otra brecha de edad que afecta a los trabajadores jóvenes que van a tener empleos más precarios, con menos salarios, y también las diferencias regionales entre Lima y las otras regiones del país en cuanto a condiciones de trabajo, fiscalización laboral y remuneraciones. Eso es un panorama más o menos general por ahora. Muchas gracias, Carlos. Como mencionas, precarización laboral, inestabilidad de los puestos de trabajo y en ese sentido también salarios bajos que persisten, como bien mencionas, ¿no? Walter venía escribiendo y además como parte de su actividad sindical, comentando justamente cómo en el Perú se ha precarizado las condiciones laborales de los trabajadores en base también a salarios bajos y en base también a esas dinámicas que existen entre trabajadores y empresarios. Y en ese sentido quería preguntarte, Walter, ¿cómo has identificado la evolución de esas dinámicas en estos últimos años, ¿no? Desde tu perspectiva también como líder sindical. Bueno, la situación, ante todo, gracias por la invitación, Carlos, qué bueno escucharte. A los compañeros de Nuestro Sur por el espacio, gracias. Bueno, lo que nosotros estamos observando, por lo menos estos últimos 30 años, es que desde la lógica del individualismo se han creado varios imaginarios, ¿no? Pero en el mundo laboral algo que uno puede percibir es el sálvese quien pueda, ¿no? Y en ese sálvese quien pueda, nosotros, bueno, desde mi punto de vista lo segmento con un imaginario de la gente, ¿no? Hay un imaginario de la gente que dice, tengo que ser mi propio jefe, por ejemplo, ¿no? Hay otro imaginario, que es el que decía Carlos, que está vinculado a, jefe, contráteme y yo me quedo callado, ¿no? Y lamentablemente esa es una realidad que tenemos en el desarrollo de los empleos, ¿no? La mayoría de trabajadores se encuentran circunscritos en esos imaginarios, ¿no? Pero todo eso parte del individualismo que nos han planteado desde hace 30 años. Ahora, ¿eso cómo se refleja en las remuneraciones? Es una catástrofe a partir de que hay una lógica individual, un sálvese quien pueda, es jefe, págueme lo que quiera. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Porque una de las formas de mejorar las remuneraciones para los trabajadores es la negociación colectiva. Y la negociación colectiva, si tú le preguntas a cualquier joven de 17, 19, 20 años qué es negociación colectiva, no sabe nada de eso, ¿no? Y eso es un gran problema que no solamente depende del Estado, sino depende de los movimientos sociales que existen en el país, ¿no? Porque ahí es necesario comenzar a discutir iniciar un debate sobre las remuneraciones en el país, ¿no? Hay empresas que tienen que el máximo de sus jefes puede estar ganando 100 veces de lo que percibe un trabajador. Y eso existe en las transnacionales incluso. Ahora, en el tema de las remuneraciones también es importante tener en cuenta que
el sueldo de ahora no te alcanza para nada, ¿no? Muchos trabajadores que aspiran a tener un hogar se ven hipotecados hasta 30, 40 años, ¿no? Y nadie está hablando de ese tema, ¿no? Y el tema de las remuneraciones tiene que ver con varios factores que incluyen sobre todo el empleo, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de gente que viene de colegios nacionales está destinada a tener los empleos más precarios del país. Más precarios del país. El Ministerio de Trabajo promueve empleo, pero empleo, ¿qué tipo de empleo promueve? Para que los que terminen esos programas de formación accedan a empleos de remuneraciones de 3.000 soles para arriba, no, para el sueldo mínimo, ¿no? Acá que tengas un sueldo mínimo y que estés en planilla es un logro. Y eso es un gran problema que tenemos que debatir y ponerlo. Y creo que en base a lo que me preguntas, el tema remunerativo en el Perú está incluso dentro de los partidos políticos, no está dentro de sus prioridades, ¿no? Discutir desde la izquierda, desde los sindicatos, desde los movimientos sociales, el tema de la remuneración es algo importante y que debe ser una prioridad en todas las agendas de cualquier institución. Claro. Como bien mencionas, ¿no? Es un tema finalmente de justicia y saber también en qué escenario están viviendo, ¿no? La mayoría de peruanos con un contexto además en el que todo sube, ¿no? Menos los salarios, ¿no? Sin embargo, ante este descontento que existe también, hay muchos peruanos que están pensando en salir del país, ¿no es cierto? Hay mucha migración que está empezando a elevarse a distintos países del mundo. Sin embargo, ¿no? Esta situación de dificultad que atraviesa el Perú ahora también es parte de una crisis global, ¿no? El mundo está enfrentando en general un contexto complejo, no solamente por la emergencia sanitaria que hemos vivido, sino también por la introducción de una crisis climática, ¿no? Que está basada justamente en un modelo de producción específica, en la cual las consecuencias de esa crisis climática la viven finalmente los trabajadores, ¿no es cierto?, de los sectores más vulnerables. Hay inundaciones, cambios en la temperatura atmosférica que afectan el mundo del trabajo. Y finalmente se introducen también otros retos, ¿no? Como es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué va a implicar eso para el mundo del trabajo también? Son elementos que ya no son solamente parte de nuestro futuro, sino que lo estamos viviendo en el presente, ¿no? Y estos retos llegan también al mundo de los espacios sindicales, ¿no? Sobre todo también en un contexto, como muy bien han mencionado nuestros invitados, como este neoliberalismo o estas formas individualistas no solamente son normas, no solamente están en la superestructura, sino que también están en nuestras mentes, ¿no es cierto? También están en los sentidos comunes de la ciudadanía. Y para profundizar sobre este tema, yo quería preguntarle a Carlos, ¿cómo se ha adaptado el movimiento sindical a este nuevo contexto, ¿no? ¿Cómo se ha adaptado a estos nuevos retos y qué tendencias y cambios se están observando ya desde una perspectiva global también respecto a estos temas? Bien, sí, efectivamente hay un conjunto de procesos globales, mundiales, que nos afectan a todos. Y el movimiento sindical en el resto del mundo ha tenido también una preocupación por esto, ¿no? En primer lugar, el tema del cambio climático. El cambio climático nos afecta a todos, ya cada vez es mucho más claro. Hay sectores de ultraderecha que todavía se niegan a creer pues, que efectivamente hay un proceso de cambio climático por efecto de la acción del ser humano en el planeta. Pero esperemos que estos grupos fanáticos de ultraderecha cada vez estén más en retroceso. El movimiento sindical entiende a nivel global lo siguiente. El cambio climático es el resultado de un modelo de desarrollo industrializado que depreda las materias primas, interviene en la naturaleza y entonces, y bajo una premisa, ¿no?, del capitalismo, de una especie de desarrollo y crecimiento económico sin límites, ¿no? Y esto ha dado por resultado, pues, contaminación y todo lo que ya conocemos. Es un reto muy fuerte porque significa que hay grandes líneas industriales que tienen que cambiar. La línea automotriz, por ejemplo, la línea de provisión de energía, asimismo el consumo masivo de alimentos procesados, la agroindustria cada vez más mecanizada. Y entonces, claro, son retos para el movimiento sindical
y a partir de allí las centrales sindicales mundiales y las federaciones sindicales internacionales están colocando este tema en discusión y están apostando por repensar el modelo de acumulación capitalista que tenemos, y esto supone repensar también la idea del crecimiento económico indetenible, ¿no? Y pensar en formas más equitativas de desarrollo y en una economía que no funcione simplemente por la búsqueda de máxima utilidad, ¿no? Y las herramientas para lograr esto son complejas. Entonces, en algunos lugares se están planteando acuerdos marco entre grandes empresas transnacionales y los sindicatos que trabajan en estos sectores. En la industria textil hay algunos acuerdos marco muy importantes, también en la industria de telecomunicaciones, como seguramente Walter conoce, también en la industria minera, en la minería, que es complicado, pero efectivamente ahí hay discusiones y debates abiertas entre sindicatos y transnacionales mineras. Y la herramienta, bueno, entonces tenemos estos acuerdos marco. También tenemos la negociación colectiva. La negociación colectiva, como se ha señalado, efectivamente es un mecanismo clave para regular estos procesos. Y entonces se trata de pensar, pues, negociaciones colectivas que vayan más allá del ámbito de la empresa y que incluso vayan más allá del ámbito de rama de actividad. Negociaciones colectivas de carácter global, ¿cierto? Claro, visto desde el país, desde nuestro Perú, es un poco utópico esto, porque aquí la negociación colectiva está encerrada en el nivel de empresa y es casi imposible aspirar a una negociación siquiera de rama de actividad. Pero debemos saber que en otras sociedades realmente democráticas, los sindicatos están discutiendo cómo articular los distintos eslabones de la negociación colectiva para poder pensar también en un nivel más allá de la rama, más allá del Estado-nación, ¿no? Finalmente, hay otro mecanismo que es la participación de los sindicatos en las decisiones que tomen las grandes corporaciones, ¿cierto? De que así como los accionistas participan en estas decisiones, ¿no? Así como hay un movimiento cada vez de mayor conciencia ecológica, también pues efectivamente aquí hay un tema en donde los sindicatos pueden opinar en algunos espacios de poder de las grandes transnacionales. Eso con el tema del cambio climático. Luego tenemos el tema de la inteligencia artificial, que es otro tema que afecta al mundo del trabajo. Y allí, bueno, seguramente todos ya conocemos cómo está avanzando día a día. Cada vez ya no es solamente el cajero automático, es la máquina que nos atiende en el fast food o en los aplicativos que utilizamos en el celular día a día. Y todo esto va, nos guste o no, eliminando puestos de trabajo. Y entonces nuevamente allí hay una herramienta que es la negociación colectiva. Hace unos meses atrás, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos logró, entre otras cosas, aparte de un aumento salarial, varias cláusulas que regulan el uso de la inteligencia artificial en el proceso de trabajo. Es decir, las grandes productoras de Hollywood no pueden utilizar inteligencia artificial para hacer guiones de los programas de televisión y de esta manera eliminar la creatividad humana de los guionistas. Esto empieza a ser regulado. Y entonces creemos que por allí van algunas pistas. Finalmente tenemos un tema que es también global, que es el tema de la brecha de género, el rol que tienen las mujeres en el mercado laboral. Y como sabemos, y en nuestro país es bastante claro, es un buen ejemplo, las mujeres tienen dificultades tanto para ingresar al mercado laboral, ¿no? Hay una feminización de los trabajos menos remunerados, ¿no? Entonces tienen problemas en la puerta de ingreso, pero luego también tienen problemas en el ascensor, en el techo de cristal, que les impide llegar a puestos
mejor remunerados o puestos de dirección en grandes empresas. Este es un fenómeno global nuevamente. En algunos países de Europa, los sindicatos están planteando que haya también una participación paritaria en los cuerpos de dirección, en los directorios de las grandes empresas, porque han descubierto, pues, claro, no es una gran sorpresa, pero en estos directorios todos son varones, y si uno mirara también los directorios de las grandes empresas de nuestro país, probablemente encontraríamos lo mismo. Entonces, los sindicatos están aspirando a que las mujeres ingresen al mercado laboral, ingresen a todas las actividades, ¿cierto? No solamente las labores que tradicionalmente han sido femeninas, sino también construcción civil, minería, industrias manufactureras, ¿cierto? Y que ingresen en igualdad de condiciones que los varones y que luego tengan una carrera de desarrollo en estas actividades. Esos son los retos a nivel global principales que podría señalar ahora. Muchas gracias, Carlos. Y mencionabas además cómo es que a pesar de que hay una mayor incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo, continúan las brechas, ¿no? Y además también se habla de esa doble carga que están llevando en algunos casos las mujeres también. Y también hay dificultades, sobre todo en ese contexto post-pandemia, para la introducción de jóvenes al mercado laboral, ¿no? Los jóvenes presentan las tasas más bajas, además de acceso a efectivamente regímenes completos con derechos laborales. Y en ese sentido yo quería preguntarle a Walter cómo ha visto también estos cambios en el sindicalismo peruano respecto a la participación de mujeres, jóvenes y en general también en adaptarse a estos nuevos contextos que estamos viviendo de forma global. Bueno, hay muchos intentos que se han venido dando en estos últimos 10 años, por lo menos, en los que se ha tratado de que las compañeras participen más en el movimiento sindical. También del cambio, de tratar temas como el cambio climático, de tratar temas de la brecha de género dentro de las agendas laborales. Pero yo personalmente tengo una reflexión, ¿no? Y justo eso lo conversaba la vez pasada con un compañero militante antiguo, porque si bien es cierto son temas que están en boga, lo que pasa es que ¿cómo yo le podría pedir a alguien que ponga en su agenda o priorice en su agenda algo cuando por ejemplo, no tiene empleo, ¿no? O es informal, o tiene una remuneración mínima, que es el sueldo mínimo. Y que, ojo, que el sueldo mínimo no es 1025, ¿no? El sueldo mínimo en realidad es 970 soles con los descuentos que tienes de ley, ¿no? Así que, ¿por qué aprovecho el espacio para mencionar eso? Porque creo que si bien es cierto, hay que hacer acciones paralelas, pero darle cierta prioridad a algunos temas. ¿Y por qué lo digo? Porque, mira, la vez pasada, justo como que conversaba con este compañero, hablábamos, y lo debe conocer muy bien Carlos, que es profesor en la Católica, y en San Marcos, si no me equivoco. Hay un libro de Hermida Uriarte, que habla sobre el subdesarrollo del movimiento sindical, ¿no? Porque acá hablamos como que si, oye, como que si estuviésemos en una crisis, ¿no? Por lo menos en el Perú, ¿no? Y cuando tú haces una comparación de los movimientos sindicales en Latinoamérica, tú te das cuenta pues que Brasil, Uruguay, Argentina están en otro nivel. Ellos podrían estar en crisis, pero la historia del movimiento sindical peruano no es una historia donde hayamos estado en un gran auge, ¿no? En algún momento hemos estado en buenos niveles porque había negociación colectiva, pero no hemos llegado a ese nivel que han tenido y mantienen algunos países latinoamericanos, que decir de Europa, y nosotros acá en el Perú nos encontramos en una situación de subdesarrollo. Porque lo que acaba de decir Carlos, formas un sindicato y te despiden a la junta directiva. Y eso no es de ahora, eso es desde los 90, desde que comenzaron todos los despidos masivos, ¿no? En la década de los 90 han desaparecido sindicatos, ¿no? Ahora, ¿qué se ha hecho a partir de esa imposición de políticas en contra de los sindicatos? Primero es resistir, ¿no? Es algo que yo le he escuchado siempre a los compañeros más antiguos, ¿no? Oye, compañero,
Hay que resistir, porque muchos aspiramos a tener los máximos derechos de la noche a la mañana. Pero uno evaluando la realidad, lo primero que tienes que es persistir, ¿no? Y lo segundo que se han estado haciendo es algo, por ejemplo, que yo saludo mucho de los compañeros de las centrales, tanto de la CGTP como de la CUT, ¿no? Por ejemplo, la CGTP, a través de la FETRIMAM, ha iniciado un proceso muy interesante, a través de esta federación, muy interesante, de crear sindicatos en varios espacios vinculados a la industria, ¿no? Y ha crecido muy bien por ejemplo, eso es un índice o es un elemento a considerar de que la gente sí necesita organizarse. Y necesitamos que los sindicatos, el movimiento sindical, operen en esos espacios donde la gente, que para la gente es una necesidad, sin saberlo, pero por las condiciones en las que se encuentra, oye, organizarme es mi salida a mejorar mis condiciones laborales. Por ejemplo, y por el otro lado, los compañeros de la CUT, que ya ellos han estado organizando los autoempleados, ¿no? Y esos dos escenarios desde estas dos centrales, por lo menos las más importantes acá en el país, de una u otra manera están avanzando hacia el desarrollo y desde mi punto de vista salir de ese subdesarrollo en el que nos encontramos hace tiempo, ¿no? Ahora, lamentablemente, este trabajo no es de corto plazo. Y más aún cuando tú tienes un contexto político que no te permite crecer. Porque creo que la vez pasada el compañero Enrique Fernández Maldonado, a través de un artículo que publicó en La República, ha hecho público de que acá en el país, en el Perú, no quieren que vengan la misión de la OIT para revisar la situación de la libertad sindical en el Perú. ¿Y por qué lo decimos? Porque acá no solamente es difícil formar un sindicato, sino que te satanizan y te despiden. ¿Quién va a querer formar un sindicato si lo primero que sucede es despedirte? Tal como lo ha señalado compañero Carlos. Los elementos que han planteado nuestros invitados nos presentan un panorama amplio, profundo, que requeriría una conversación mucho más larga sobre cada uno de ellos, ¿no? En este espacio, además, que estamos planteando desde nuestro sur, estamos discutiendo soluciones de fondo también a estos temas, ¿no? Porque ninguna de las cosas que estamos discutiendo, ninguno de los problemas que enfrenta en general el mundo del trabajo en nuestro país requiere solamente de parches, ¿no? Requiere transformaciones profundas y en ese sentido la agenda constituyente es parte también de la agenda de nuestro sur. Yo quería preguntarles a nuestros invitados, ¿cómo evalúan ustedes? Además, me resuena mucho lo que has mencionado, Walter, de persistir, ¿no? Y las reformas estructurales requieren tiempo, requieren también una perspectiva incluso del mediano plazo en algunos casos, ¿no? Quería preguntarles cómo evalúan desde sus perspectivas una agenda de cambio constituyente desde la perspectiva del mundo laboral, ¿no? ¿Qué cambios creen que serían necesarios? Y también, ¿qué evaluaciones tienen respecto a el contexto en el que nos encontramos ahora desde una perspectiva constituyente? Vamos a empezar con Carlos y también les animaría a dar quizás unas palabras de cierre, porque con eso sería nuestro último bloque en este podcast de Nuestro Sur. Bien, ya que es el último bloque, entonces empiezo señalando lo siguiente. En el marco, para abordar el marco constitucional, tenemos que partir de un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, me voy a enfocar en este caso solamente en lo sindical, también a la luz de lo que ha señalado con bastante acierto Walter. Y aprovechando que es el 1 de mayo, ¿no? El sindicalismo en el Perú es pequeño y es débil. Tiene una tasa de sindicalización del 5%, en privado es casi el 3% y en público es 10, 11%. Es una de las tasas de sindicalización más bajas de América del Sur, casi comparable con América Central, ¿cierto? Es el único movimiento sindical que no ha crecido en los últimos 20 años y el hecho de que sea tan pequeño hace que sea débil y hace que sea pobre. Es un sindicalismo básicamente pobre y ya. Con eso tenemos para empezar. Además de eso, es un sindicalismo profundamente masculino. La tasa de participación femenina es también una de las más bajas
comparada con el mercado laboral. El mercado laboral es paritario, hay 50% de mujeres, 50% de hombres en la PEA asalariada, distribuidos irregularmente, está bien, pero hay una participación casi mitad-mitad. Mientras que en el mundo sindical no supera el 25%. Es un sindicalismo adulto, ¿cierto? Como conversábamos antes, para todos nosotros, y efectivamente Walter es un dirigente sindical joven, pero no es un secreto, ya tiene 40 años. En cualquier otro país sería un dirigente sindical adulto. Y eso entonces también es parte de estos procesos. Pero todas estas características tienen algunos agravantes. Y uno que para mí me parece fundamental, y voy a repetirlo muchas veces, es la despolitización del movimiento sindical. A pesar de que pareciera que si uno ve los comunicados, las páginas web de las centrales sindicales, pareciera que es un movimiento muy politizado, pero en verdad no lo es así. Efectivamente, hay un cuerpo a lo largo de todos los sindicatos, federaciones y centrales que tiene un compromiso político, ciudadano, una militancia partidaria. El grueso de los afiliados no lo tiene. La inmensa mayoría de los afiliados no solamente no tiene un compromiso político, sino, como se ha señalado también, o sea, desconoce. Y es más, en muchos casos incluso hasta rechaza la idea de la política, ¿cierto? Y esta despolitización del movimiento sindical nos pasa factura. Nos pasa factura a la hora de llamar a la movilización. Porque lo real es que el movimiento sindical ahora, dentro de poco, cuando veamos las imágenes de la movilización del 1 de mayo, vamos a ver pues precisamente a la capa que está así comprometida, pero no vamos a ver a todo el conjunto de los afiliados a un sindicato, ¿no es cierto? Nos hemos acostumbrado a que marche la junta directiva con su banderola y poco más. Delegados. Y entonces, eso es un autoengaño. Eso es un autoengaño. Y la responsabilidad es de ambas partes. Es tanto efectivamente de las organizaciones sindicales que por distintas razones han dejado de politizar a sus afiliados, de concientizar a sus afiliados, ¿no es cierto? Y es responsabilidad también de los partidos políticos que se han olvidado de hacer trabajo en los sindicatos. Yo el año pasado estuve revisando el archivo de Denis Sulmón, que está en la Universidad Católica, y ahí hay una recopilación de volantes muy rica, muy interesante, y muchos de esos volantes eran volantes de organizaciones políticas pronunciándose sobre la huelga en el sindicato tal, la movilización del sindicato cual, la negociación colectiva del otro. Y yo me pregunto, hoy día, los grupos de izquierda, ¿hace cuánto tiempo que no sacan un comunicado por ejemplo, lo que está pasando en Telefónica, por ejemplo, lo que está pasando en la Federación Minera, o por ejemplo, lo que acaba de pasar en el SUTEP, o los conflictos que tienen los compañeros del canal de televisión que han sido despedidos, y así sucesivamente? Entonces, en ese contexto, efectivamente, tenemos muchas tareas, ¿cierto? Y una de esas es esta politización, porque sin esa politización, el otro efecto que tenemos, y eso no es un secreto, significa pues que el movimiento sindical tiene un problema de dirección política. Hay un problema clarísimo en donde el movimiento sindical va y viene en los últimos años. Y en eso efectivamente todos somos responsables, y tener un movimiento sindical con vaivenes políticos no ayuda absolutamente a la clase trabajadora y mucho menos al pueblo peruano. En ese sentido, en el marco constitucional, lo primero sería entonces, tenemos que poner al trabajo en el centro de la sociedad, porque el trabajo y el trabajo asalariado sigue siendo el principal cemento que une a las personas. Y eso significa
bueno, hay que recuperar la estabilidad laboral. La estabilidad laboral no puede ser, como señalaba Walter, un privilegio de algunos cuantos o sacarse la tinca, ¿no es cierto? No, tiene que ser la condición general de la mayoría de los trabajadores, como en muchos otros países. Y tenemos que poner entonces, luego de eso, mecanismos reales de defensa de la libertad sindical. Efectivamente, ningún trabajador debe de ser acosado, hostilizado, mal visto por afiliarse a un sindicato, y mucho menos por ser dirigente de un sindicato. Y hay mecanismos, sin ir muy lejos en Chile, hay mecanismos muy claros que protegen a los sindicalistas. Y lo otro es negociación colectiva por rama. Necesitamos negociación colectiva por rama precisamente para mejorar salarios y mejorar condiciones de trabajo. Está en el papel, pero no hay un procedimiento real ni hay la voluntad política del Estado de garantizar esa negociación. La Federación Minera viene pidiendo negociación colectiva por rama hace varios años. FENTAP viene pidiendo negociación colectiva por rama hace varios años, ¿cierto? Y muchos otros sectores, los portuarios lo tuvieron y luego se perdió por algunos manejos judiciales. Entonces, necesitamos recuperar negociación colectiva por rama, ¿no? Y finalmente tenemos que resolver el tema del Consejo Nacional de Trabajo, que no funciona. Y eso es cierto, o sea, digo, no funciona, pues. El mecanismo que tiene es un mecanismo completamente agotado y sirve simplemente para que ambas partes, los que participan allí, se autoengañen cada vez que necesitan alguna fotografía. Y sirve también, claro, para que el tema del aumento del salario mínimo juegue ping-pong con el Congreso y el Consejo Nacional de Trabajo, mientras pareciera que estamos haciendo algo, pero en verdad no estamos haciendo nada sobre el salario mínimo. Entonces hay que repensar el diseño de esas instituciones y eso tenemos que ponerlo en un texto constitucional. Porque efectivamente sí, se necesita un nuevo texto constitucional que nos garantice lo que acabo de señalar. No hay otra manera de hacerlo. Y para tener ese texto constitucional necesitamos una correlación de fuerzas. Necesitamos no a la junta directiva con una banderola, necesitamos a todos los trabajadores de un sindicato movilizados en la calle exigiendo estas demandas. Eso es. Muchísimas gracias, Carlos. En la misma línea, Walter, ¿cómo evalúas la agenda constituyente desde la perspectiva laboral? Sí, antes de pasar a ese punto, me ha parecido, yo ya le he escuchado varias veces a Carlos sobre la crítica que tiene al movimiento sindical y que yo antes no la compartía, para serlo bien sincero, porque de repente cuando uno inicia, porque es cierto, yo estoy vinculado al movimiento sindical desde más o menos 19 años, hace casi 20 años, y sí ha sido para mí, no sé si decirlo suerte, de entrar a un puesto, a un trabajo donde había una historia de movimiento sindical, porque en Telefónica hay un movimiento sindical de que va a cumplir casi 100 años, ¿no? El Sindicato Unitario, el Citentel, son sindicatos que provienen de la Compañía Peruana de Teléfonos, de la ex Entel Perú, empresas del Estado, ¿no? Ahora, quienes hemos entrado ahí, tenemos otra lógica, pues, ¿no? Si no nos organizamos, no tenemos nada. Y eso no lo hemos trasladado en el ámbito laboral, como en mi caso, pues, de forma personal, para nuestra vida privada también, ¿no? Hay que organizarse en todo sentido, ¿no? Ahora, y organizarse en todo sentido significa hablar de cosas de las cosas reales, ¿no? Y la cosa real es que nosotros no somos, como bien lo dijo, no somos un movimiento sindical que tiene el nivel de Argentina, pues, que tiene el de Uruguay mucho menos. Y a veces es duro llegar a reconocer eso, ¿no? Personalmente cuando he sentido esas críticas, no de ahora, sino de años atrás, siempre le he sentido así como que oh, eso está mal, no sé hablar en público eso, ¿no? Pero eso no es cierto, ¿no? Y el tiempo te va dando la razón en el sentido de que, oye, si no te autocriticas, ¿cómo avanzas? Pero yo creo que sí estamos en un momento en el que debemos, es una obligación autocriticarse, ¿no? Porque si no, no vamos a avanzar, ¿no? Y esa autocrítica no solamente va para los dirigentes, ¿no? Va para todos los elementos que están
dentro del movimiento, ¿no? Y ahí incluyen a los partidos políticos, ¿no? Incluyen a los políticos, ¿no? Cuando un político solamente quiere votos y habla de agendas laborales porque, bueno, hay que tocar el tema laboral, pero cuando estamos en la interna dicen, oye, Wallace, no, ese tema no lo toques todavía, hay que esperar, primero es el otro tema. Y uno no dice, oye, pero si estaba dentro de la agenda, ¿no? Pero bueno, son cosas con las que tenemos que ir lidiando. Me imagino que compañeros más antiguos habrán afrontado peores situaciones, ¿no? Pero que como bien dijimos, y creo que varios hemos coincidido en que hay que ponerla en la mesa, ¿no? Porque si no, no vamos a avanzar, ¿no? Y, y por qué me tomo ese espacio para hablar sobre ese tema? Porque es crucial. Por lo menos para quienes amamos el sindicalismo, es crucial. A partir de una realidad para avanzar. Nosotros en Telefónica, mira, tenemos un movimiento sindical que ahora tiene 6 sindicatos. Y una crítica que yo me he hecho es que yo pertenecía a un sindicato que era el mayoritario, era el más grande. Por cuestiones internas, decidimos separarnos, logramos nuestros objetivos como grupo y después lo que dijimos, oye, ya cumplimos nuestro objetivo que estaba vinculado a las remuneraciones, ¿ahora qué hacemos? Y lo bueno de tener compañeros que te critican es, oye, si ya saliste de lo remunerativo, ve cómo se puede unir a la gente, por lo menos, ¿no? Y en ese esfuerzo se ha creado el tema de la coordinadora sindical, ¿no? Y además personalmente es algo que nos está generando buenos resultados, por lo menos en defendernos de manera conjunta. Y mira, ya que tengamos en la mesa sentados 5 compañeros que piensan distintos, que son de diferentes generaciones, que son de distintos partidos políticos, hay gente del APRA, gente del PC, gente de Acción Popular, pero los tienes sentados en la mesa y con una agenda mínima, ya eso es bastante. Para nosotros, por ejemplo, ¿y por qué lo digo? Porque si bien es cierto, la realidad es crítica de nosotros como movimiento, pero la esperanza también es amplia, porque mira, en estos últimos 10 años, si no me equivoco, 15, las movilizaciones más grandes que se han dado en el país han sido por ámbito laboral, por cuestiones laborales. La ley Pulpín paró el país, sí, movió el país, ahí nos hemos conocido con varios compañeros jóvenes, ¿no? Que les decían los pulpines, ¿no? Después de esa movilización, se tuvo una movilización a nivel nacional por el tema de las AFPs, cuando quisieron imponerle a los trabajadores independientes el descuento de la AFP. Hubo una movilización tremenda por ese tema, que incluso de diferentes clases, y ahí eso fue muy interesante porque ahí diferentes clases sociales estuvieron participando en eso, pero el núcleo era el tema laboral. Y lo último, los compañeros profesores pararon el país. Los compañeros profesores pararon el país. Y a raíz de esa movilización se hizo conocido un compañero que ha sido presidente y que ahora está preso, ¿no? Compañero Castillo. O sea que, ¿por qué es importante, si bien es cierto, si bien es cierto ser crítico, pero a la vez también tener una visión de que podemos desarrollarnos y salir de ese subdesarrollo? Porque sí existen elementos que nos permiten decir, oye, si trabajamos, a partir de ahora trabajamos de esta manera y de acá a 5 años, 6 años, 10 años o 20 años, porque uno de los problemas que tenemos también nosotros como dirigentes es que queremos todo rápido. Y los cambios no se dan rápido, compañeros. Y ahí, y lo último, por ejemplo, que ha sucedido, que los compañeros del agro han tenido su propio, casi un convenio colectivo de rama. Y esos 3 ejemplos que te digo, personalmente nos permiten, y a varios compañeros, nos permiten decir, oye, hay campo de desarrollo en el sindicato. Hagamos autocrítica y hagamos planes para avanzar, ¿no? Por eso, en base a lo que decía Carlos, que su primer comentario ha sido de hacer una autocrítica y dar datos reales, no hay que desconocerlos, más bien hay que reconocerlos, pero para avanzar, y no quedarnos simplemente en la crítica, ¿no? Ahora, sobre el tema constitucional, yo ahí creo que es necesario que no solamente, y eso es una autocrítica incluso para quienes hacen la academia, ¿no? Nosotros
hemos sido formados por varios compañeros, hemos asistido a varias charlas de formación del movimiento sindical. Carlos es uno de ellos. Hay varios compañeros que tendría una lista larga para mencionarlos, pero y algo que, por ejemplo, siempre con la lógica en la que se nos ha formado es de entrar a la discusión de mejorar las condiciones y la negociación colectiva, que es básico. Yo no niego que eso es básico, pero hay que ampliar esa discusión, ¿no? Porque mire, hace poco yo fui invitado a Grecia para una conferencia que hizo la OIT. Y qué importante es ver otras realidades, ¿no? Porque te permite pensar de otra manera, ¿no? Y estaba conversando con las compañeras de Brasil y algo que nosotros le estamos exigiendo a Telefónica, por ejemplo, en el pliego de reclamos, es que los dirigentes o los sindicatos participen en el comité de dirección de la compañía. La respuesta de la compañía ha sido, ¿ustedes qué tal? ¿Eso es estatismo? ¿Eso es Velasco? ¿Están locos? Eso no va a participar. Oye, pero si en España lo hacen, ¿cuál es estatismo? Y además que les conviene a ellos que nosotros como trabajadores estemos ahí, porque yo trabajo directamente con el cliente, mi compañero trabaja directamente con el cliente, ellos saben de forma más clara qué es lo que tú puedes hacer como empresa. Pero bueno, lo han rechazado. ¿Pero por qué lo comentaba eso? Porque allá cuando estuvimos en Grecia, el que habla planteó ese tema de que no solamente se discuta las condiciones reivindicativas, sino también se discuta el empleo. ¿Y por qué les digo eso y lo pongo acá en la mesa? Porque mira, yo tengo a mis hijas en colegio nacional y lamentablemente la realidad para las personas que van a que provienen de colegios nacionales y van a acceder a un empleo, son las que ganen el sueldo mínimo o que estén trabajando en empleos precarios y el movimiento sindical tiene que discutir eso. Porque yo quiero que los mejores empleos no sean solamente para quienes provengan de colegios privados. Yo quiero que también para la gente que vive en Comas, en Villa El Salvador, de las unidades, ellos también tienen que estar preparados para tener ese tipo de puestos. Pero si nadie los discute, si ni los partidos políticos plantean eso, imagínate. Pero creo que en ese ánimo de crecimiento del movimiento sindical, la agenda laboral no debe estar solamente enfocada en las remuneraciones, enfocada en la negociación colectiva y en reivindicaciones de mejores condiciones, sino que debemos ampliar al tema de discutir el empleo que nosotros como peruanos queremos para todos los compañeros o todos los niños, toda la gente que venga, ¿no? Eso es importante, ¿no? Es necesario que agreguemos ese tema del empleo dentro de la discusión, porque mira, hablar de empleo te permite ya de por sí discutir el tema de remunerativo, porque tú a una persona que está bien empleada, a una persona a la que tú le estás discutiendo, por ejemplo, mira, ahorita lo de Chancay, ¿cómo se llama? El puerto de Chancay, ¿no? Mira, en el megapuerto de Chancay, nadie habla sobre el tema del impacto laboral y de empleo y de educación que deberíamos sacarle provecho a tener a ese tipo de inversión acá. Va a ser el segundo puerto más importante del mundo. Del mundo. Y lo único que se está discutiendo, bueno, va a venir más inversión, va a haber más empleo. ¿Qué tipo de empleo? ¿Cuántos empleos reales directos de esa empresa? La tecnología que ellos van a traer, ¿quiénes la van a utilizar? ¿Quiénes están preparados para utilizar esa tecnología? ¿Nadie? Nadie discute eso. Solamente celebramos de que venga ahora la inversión de un país como China, que está en crecimiento, acá al país, y eso lo tomamos con bombos y platillos y aplaudimos que va a venir inversión. Pero nadie está discutiendo qué puestos de trabajo van a ir ahí, cuál es el impacto para nuestro país sobre la transferencia tecnológica que va a haber, ¿no? Porque nosotros, en este ánimo de discutir y de hacer negociación colectiva, nosotros deberíamos exigirle al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, al Ministerio de Educación incluso, oye, con esa inversión tan grande que va a venir al país, porque eso va a generar que haya rutas que conecten hasta Brasil, hasta Chile. Oye, ¿qué plan nosotros tenemos vinculado al empleo, a la educación? ¿Qué tipos de puestos se necesitan para todos estos 20 años de inversión que se necesita? ¿Y qué deberíamos hacer desde los sindicatos? Oye, exigir
que en los colegios, por ejemplo, en los colegios, como ya sabemos que van a venir nuevos puestos de trabajo a partir de estas nuevas inversiones, que en los colegios por lo menos tengan una técnica que le permita a estos estudiantes entrar a un sector de trabajo que les dé un empleo que no va a ser el sueldo mínimo por todas esas inversiones, ¿no? Que tengan unas remuneraciones que estén por encima del sueldo mínimo, ¿no? Pero creo que ahí, en la lógica de una nueva constitución, necesitamos ampliar la cantidad de derechos que deberíamos discutir, ¿no? Y uno de esos está vinculado al empleo, a la educación y a las condiciones de trabajo. No, genial todo lo mencionado y todo lo discutido, ¿no? La perspectiva constituyente además abarca todos esos elementos que vienen ido mencionando, ¿no? Se necesita un cambio de matriz productiva que también permita la generación de mayor cantidad de puestos de trabajo adecuados, dignos, que permita elevar también el acceso y democratizar el acceso a la educación también en nuestro país, ¿no? Entonces creo que muchos de los elementos que han mencionado nuestros invitados nos dejan para la reflexión, para tener también más espacios de discusión que vamos a seguir generando desde Nuestro Sur. Los invitamos a seguir a Nuestro Sur en todos los canales, en Instagram, en Facebook, y también estar atentos a los documentos que vamos a estar publicando respecto a estos temas. Agradecer a Walter, a Carlos, que nos acompañan el día de hoy por este espacio para conversar, para reflexionar sobre la agenda laboral en el marco del 1 de mayo, y agradecemos a ustedes también por seguirnos por este medio. Muchísimas gracias y estamos en contacto.